es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Mil programas de Muévete. La casa de tus sueños. El techo y protección de los tuyos. La disfrutas en familia, donde se forjan los valores, los cimientos para el futuro. En Vega Coop conocemos la importancia de conseguir tu hogar, tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos, mi nombre es Leila Martínez Cabello, les doy la más cordial de las bienvenidas a Pentagrama Libre, el nuevo segmento de Muévete, que llega a ustedes gracias a Vega Coop y en donde aprenderemos sobre diferentes aspectos de la educación musical y sobre esta maravillosa institución educativa de la Escuela Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini. Precisamente nos acompaña la directora, la señora Magali Rosario Rivera. Bienvenida, señora Rosario. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio para hablar de esta maravillosa escuela y de todo lo que aquí se ofrece. Tenemos muchísimo interés en aprender sobre esta maravillosa institución educativa. Señora Rosario, ¿qué es, cuándo y por qué surge la Escuela Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini? La Escuela Libre de Música de San Juan es una escuela académico-musical creada bajo la Ley 365 de 1946 por don Ernesto Ramos Antonini. Don Ernesto Ramos Antonini tenía una visión de que ningún niño, por falta de recursos económicos y con talento musical, se quedara, ¿verdad?, sin tener sus clases y de conocer más sobre la música. Qué interesante. Y hay un detalle muy particular que es importante sobre esta escuela, ¿correcto? Claro, esta escuela a partir del 2008, mediante la Ley 161, se declara Patrimonio Nacional. Qué bien, de nuestra isla, de nuestro Puerto Rico, Patrimonio Nacional, la Escuela Libre de Música de San Juan. Si nosotros queremos que nuestro público, nuestra audiencia desea conectar, contactar y seguir a la Escuela Libre de Música de San Juan en las redes, ¿dónde puede acudir? Claro, puede acudir a Facebook, al Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini, y también por Instagram, Libre de Música de San Juan. Muchísimas gracias por acompañarnos y de esta manera vamos a continuar con un momento único, mágico, del segmento Pentagrama Libre, que se llama Momento Musical. Con ustedes, Leila Martínez. El coro de la Libre de Música de San Juan, Ernesto Ramos Antonini, le interpretará el himno al Alma Mater, compuesto por Juan Morel Campos y con letra de Delia Quinn, haciendo mención de la escuela por una añadidura del maestro Ángel Matos. Compañeros, la voz levantemos, en las ondas del viento sonoro suena el eco del plácido coro, en que gloria al saber proclamemos, alma mater, que Dios te bendiga, por ser fuente de luz y saber, en mi alma un sitio elevado, tendrá siempre que vive en mi ser. Faro de luz nos guía por la senda del saber, que con firmeza y amor supiste tú encender. Hoy te canto, alma mater, porque siembras en mi ser la semilla del saber, la bondad y el deber. Alma mater, que tu gloria se extienda por doquier. La música que me enseña el sonido celestial, experiencias tan sublimes, eres también música. Hoy te canto, escuela libre, este himno al saber. Con tu música preciosa, el ciudadano he de ser. Alma mater, que tu gloria se extienda por doquier.
Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a estar compartiendo una conversación con el director ejecutivo de una organización muy importante en Puerto Rico, para los puertorriqueños y para todos aquellos que han escogido a esta patria grande para hacer su lugar de vida y de prosperidad. Bienvenido, licenciado Ever Padilla Ruiz, a Muévete. Saludos y gracias, Rubén, gracias por la oportunidad de poderme dirigir a tu audiencia que sigue creciendo y que llega a muchos espacios, porque me encuentro con muchas personas que comentan las discusiones sabrosas que se dan en este espacio de conversación, que no tan solo atiende aspectos cooperativistas, sino todo lo que está detrás de la economía social y solidaria y todos los elementos que permiten que como país podamos desarrollar lo que merecemos, ¿verdad? Que es una vida digna para todas las personas. Usted, como tiene muchos roles y tu vínculo con todo lo que es procurar que ese tejido social del país se fortalezca y se proteja, en tu rol de cooperativista, pero también como director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles. Ponnos en contexto qué es la Comisión de Derechos Civiles y por qué es tan importante para el país. Pues mira, gracias por la oportunidad. La Comisión de Derechos Civiles es una agencia del gobierno de Puerto Rico, recordando que en Puerto Rico tenemos un modelo republicano de gobierno y no tiene nada que ver con el Partido Republicano o el Partido Demócrata, sino que hay una distribución de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La comisión se crea en el año 1965 y hoy somos parte del poder legislativo para fines presupuestarios solamente. No dependemos de quién sea el presidente de la Cámara o el presidente del Senado. Eso nos da la independencia necesaria para poder fiscalizar lo que hace la rama ejecutiva, incluyendo en la rama judicial, y para asesorar a los legisladores y a las legisladoras que en ocasiones se les raja el coco y plantean legislación que es violatoria de los derechos humanos. Pero no se limita a eso. La comisión tiene facultad para intervenir con personas naturales y con personas jurídicas. Una persona natural somos tú y yo, y una persona jurídica son las asociaciones, corporaciones, cooperativas, sociedades y cualquier estructura que haya sido creada mediante una ley. También podemos intervenir con personas públicas y con personas privadas, así que cualquier persona dentro del archipiélago de Puerto Rico puede estar sujeta a la intervención de la Comisión de Derechos Civiles. Hay una historia fascinante detrás de la creación de la Comisión de Derechos Civiles, que comienza en el año 1952, cuando nosotros aprobamos nuestra Constitución, que elevamos a rango constitucional 27 de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el instrumento más ampliamente discutido y aceptado en tiempos modernos en materia de derechos humanos, que se aprobó un 10 de diciembre del año 1948 y un 1 de marzo del año 1952, que fue cuando fuimos a ratificar nuestra Constitución. Ya habíamos elevado a rango constitucional 27 de los 30 artículos de esa declaración. Así que ya en el 52 nosotros hablábamos de derechos humanos, que se utilizó la fecha del 25 de julio para celebrar y conmemorar por otras razones, ¿verdad? Y no vamos a entrar en esa discusión. Sin embargo, en aquel tiempo se hizo una encuesta, no olvidemos que los políticos siempre hacen encuestas, y en aquel momento, cuando se firma y se aprueba nuestra Constitución, solamente el 3% de la población conocía los derechos adquiridos, y ese 3% era equivalente
el porciento de personas que tenían acceso a educación secundaria a ir a la escuela superior y o educación universitaria. Así que el 97% de la población no conocía. Y como todo problema público, el entonces gobernador designa un comité para que le haga recomendaciones y ese comité estuvo 10 años para rendir un informe. Y ese problema, pues después de haber creado un comité, y lo sabrás tú que estás en el medio cooperativista, pues parecería que las cosas se resolvieron y no se resolvieron. Así que se presenta ese comité, ahí se queda, y no es hasta que hay los grandes conflictos en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos por las comunidades afroamericanas, que llevan a que haya un movimiento de reconocimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Entonces, aquí, como se aprueba una ley, la Ley Federal de Derechos Civiles, en el año 1964, y como siempre miramos al norte, pues había que hacer algo. Así que sacaron el informe de esa comisión y ese comité estuvo presidido por quien luego se va a convertir en el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Había unas mentes brillantes, ¿verdad?, detrás de esas recomendaciones que le hicieron sobre la creación de un organismo permanente que educara y sirviera de vehículo para la vindicación de los derechos adquiridos en esa Constitución. Así que así surge en el año 1965 la creación de la Comisión de Derechos Civiles. Pero un dato curioso es que el legislador, y digo legislador porque todos eran hombres los que votaron en aquel momento, utilizaron de forma indistinta los conceptos de derechos civiles, derechos humanos. A eso quería entrar, licenciado, precisamente en este punto, porque parecería haber una confusión o que se utilice indistintamente el término derechos humanos con una equivalencia de derechos civiles y viceversa. Entonces, claro, abunde sobre este particular. Pues interesantemente, cuando hay la recomendación en aquel momento, hay un informe para la creación de la Comisión de Derechos Humanos, pero como en Estados Unidos se había aprobado la Ley de Derechos Civiles, los legisladores deciden cambiar el nombre en el título y poner Comisión de Derechos Civiles. Y me parece que todavía queda ese uso indistinto de los conceptos, qué son derechos civiles, qué son derechos humanos, qué son derechos constitucionales y qué son derechos fundamentales, que son 4 manifestaciones muy distintas y muy amplias. Así que en ese sentido, la comisión, en el seno de su comisión, ha determinado atender todos los asuntos de derechos humanos, porque en la ley se habla de forma indistinta de los conceptos, y recordando que el concepto de derechos humanos es un concepto el más abarcador, porque los derechos civiles son una porción de los derechos humanos. Es la primera generación de derechos humanos, que son los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Así que nosotros tomamos esa interpretación amplia de atender todos los temas de derechos humanos, porque la ley habla de educar en materia de derechos humanos. Así que todos los asuntos que atiende la comisión están alineados a todos los temas de derechos humanos, y ahí hablamos de los derechos civiles y políticos, que son los derechos y las garantías que tenemos todas las personas frente al gobierno. Ahí hablamos del derecho a la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de culto, esa libertad religiosa que es importante tenerla, que fue el origen de incluso la creación de los Estados Unidos. Ahí hablamos del derecho a la participación en los procesos políticos, el debido proceso de ley. Y si ve, en los derechos civiles no hay que hacer asignaciones presupuestarias, lo que hay que tener es voluntad para asegurar ese ejercicio pleno. Cuando hablamos de derechos humanos de segunda generación, hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales. Y por ejemplo, nosotros el derecho a la educación es un derecho económico y social, porque es un derecho que nos permite mejorar, ¿verdad?, en la escala social y lograr adquirir otras competencias para poder ser exitosos en la vida. Y fíjate que en el caso nuestro, los padres de la Constitución establecieron que existirá un sistema de educación pública, gratuita y no sectaria, ¿verdad?, con una completa separación de la Iglesia y del Estado. Y una cosa es decir educación pública, pero a ellos le hicieron énfasis en que sea gratuita. Fíjate que la Universidad de Puerto Rico es pública, pero hay que pagar. Así que en el tema de la educación elemental y secundaria, hasta donde las posibilidades del Estado lo permitan,
tiene que ser gratuita. Entonces hay muchas personas que confunden derechos civiles con los derechos constitucionales, que no necesariamente es lo mismo. En el caso nuestro, nosotros tenemos en nuestra constitución, son derechos constitucionales, derechos humanos de todas las generaciones, incluyendo derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, derechos civiles y políticos, ¿verdad? Incluso la tercera generación, que son de derechos humanos, que son los derechos colectivos, que ahí están los temas de protección del medio ambiente, el derecho a la participación del desarrollo, ¿no? Y aunque históricamente, la protección de los recursos naturales, y aunque históricamente han sido derechos que no se han dado las protecciones necesarias, y lo vemos a través de todo el país, las manifestaciones que se hacen están incluidos en nuestra Constitución. Podemos indicar, sin temor a equivocarnos, que la sociedad puertorriqueña tiene un Estado de Derecho maduro. Muy maduro, muy maduro. Y robusto. De acuerdo. Y que lo que hace falta quizás es, bueno, seguirle ese rol de protección, ¿verdad? De ese marco, de ese espacio de protección y convivencia. Protegerlo y de alguna manera también que cada día los puertorriqueños conozcamos más sobre esas protecciones y ese marco de libertad que podemos experimentar. De acuerdo, incluso de algunos derechos. Incluso nos han enseñado que nuestra constitución es de avanzada, y es de avanzada porque fuimos la primera constitución que introdujo los elementos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los elevó a rango constitucional. Fíjate que en el año 1948 se aprueba esta declaración, y una declaración es una invitación a los países a que establezcan métodos que permitan el ejercicio pleno de los derechos humanos a todas las poblaciones, y nosotros lo elevamos a rango constitucional. Así que lo que tú dices es muy pertinente, porque es importante que sepamos que tenemos un marco robusto, pero mal puede reclamar los derechos de un pueblo que no los conoce. Y en la medida que nuestro pueblo no conoce cuáles son sus derechos, pues se hace mucho más complicado. Y quiero detenerme aquí un minuto para darte un dato, para que tengas una idea. No sé si en algún momento has mirado cuál es el gasto que se utiliza en Puerto Rico. Para que tengas la idea, pintar las líneas blancas y amarillas de la avenida Ponce de León solamente es mayor que el presupuesto que tiene la Comisión de Derechos Civiles. Nosotros recibimos 26 centavos por persona por año para poder trabajar en temas de educación, promoción, investigación, vindicación de los derechos que tienen todas las personas. Y si miramos experiencias en sociedades que están mucho más avanzadas y que respetan los derechos desde otra mirada mucho más humana, vemos los países nórdicos que su inversión se estima en 32 euros por persona por año, y nosotros 26 centavos, recordando que el euro tiene mucho más poder adquisitivo que el dólar. Así que imagínate cuán distante nosotros estamos de entender la importancia que tiene. La comisión ha trabajado de forma ininterrumpida desde el año 1965. Este año entramos en 60 años, ¿verdad? Ya estamos celebrando los 61 aniversarios de la Comisión de Derechos Civiles. Nos hemos enfrentado a muchísimos retos. Desde las investigaciones que ha hecho la comisión, se han generado importantes legislación que ha venido a proteger y a vindicar los derechos de todas las personas. Hemos atendido temas con las poblaciones históricamente vulnerabilizadas e históricamente empobrecidas, ¿verdad? Atendemos temas de raza, color, sexo, ideas políticas, religiosas, las comunidades vulnerabilizadas como son las personas privadas de libertad, que no se limita a las personas que están en el sistema carcelario. También hablamos de las personas que están en los hospitales psiquiátricos y en las instituciones psiquiátricas, que también son sujetos de derecho. Hablamos de las y los estudiantes de educación especial
del reto que enfrentan los padres y las madres para asegurar el ejercicio pleno de esos estudiantes, cuando incluso en Puerto Rico se devuelven fondos federales porque parecería ser que no hay problema. Hemos tenido una situación dramática en los últimos 40 años relacionada con el tema de la corrupción pública, ¿no? Y cómo se despilfarran los fondos del Estado que llegan a otros lugares y no atender las necesidades del país, que incluso en el 50 aniversario de la comisión hizo una investigación sobre corrupción y derechos humanos y presentamos 272 recomendaciones para mejorar los procesos en la administración pública y lamentablemente pues no tienen eco. Incluso 5 años después hicimos una validación de ese instrumento y de esas recomendaciones y el 75% de las agencias no había hecho nada con las recomendaciones específicas que le hicimos. Incluso hubo agencias que nos dijeron: envíeme el informe porque no lo hemos recibido, y teníamos evidencia que a esa agencia se le había remitido. Inclusive la misma persona que firma la carta diciendo que no lo tenía, se la había enviado cuando estaba en otra agencia. Así que pone de manifiesto el desfase que hay para atender estos problemas. Por ejemplo, el año pasado nosotros presentamos un informe al país con relación a las muertes de las personas privadas de libertad y encontramos que 982 personas murieron en una década en las cárceles. Incluso que pudimos identificar que el 10% de las personas que murieron estaban sumariadas, y en Puerto Rico hay un derecho a la presunción de inocencia. Quiere decir que esas personas murieron sin que el Estado pudiera tan siquiera rebatir esa presunción de inocencia. Vimos que el problema principal es la sepsis en las cárceles, que es un problema de falta de atención médica, ¿no? El primer problema. Vimos dónde se estaban dando la utilización de Narcan, ¿verdad? Que es un regulador para cuando estás en una situación crítica de intoxicación, particularmente con opioides. Y entonces vimos que donde más se repetía, hasta 3 ocasiones, eran en las cárceles de máxima seguridad, y eso pone en entredicho la seguridad y la realidad sobre si nosotros tenemos un proyecto de rehabilitación al interior de las instituciones carcelarias. Así que hay muchos temas que maneja y trabaja la Comisión de Derechos Civiles desde todas las perspectivas, buscando siempre llamar la atención y promover las prácticas apropiadas en materia de los derechos que tenemos todas las personas, abogando por el reconocimiento y respeto de la dignidad humana como nuestro norte de acción en la comisión. A mí me parece que con todo lo que ustedes tienen ante sí, lo que la ley orgánica les requiere, el marco de acción, todo el proceso de investigación, de custodia, de denuncias, de educación, con un presupuesto muy limitado. Ustedes hacen una labor, decir que es titánica se queda corto realmente, pero también llama la atención de que hay un vínculo bien estrecho entre lo que ustedes hacen, lo que procuran hacer, en una línea paralela quizás en algo con el movimiento cooperativo. De acuerdo. Y me parece que da la oportunidad realmente de visibilizar, de dar mayor alcance a lo que ustedes están haciendo en alguna u otra dimensión, y me parece que debemos estar hablando más adelante sobre temas concretos, incluso algunas colaboraciones que podamos estar haciendo directamente con lo que usted hace, con programas, con iniciativas, de manera de fortalecer y transferir también recursos que pueda tener, que tiene el cooperativismo en intercambio de colaboraciones y de espacios de trabajo conjunto. Así que es un área que a mí en lo particular me interesa y que vamos a estar conversando más adelante. Muy agradecido. Ya hemos comenzado, ¿verdad? Yo estoy muy presente en el movimiento cooperativista porque vivo convencido de que es la mejor estrategia para mover
al país y para asegurar el reconocimiento y respeto de la dignidad de todas las personas desde todas las miradas económicas y sociales e incluso políticas. Ese reconocimiento de la convivencia social y pacífica, plural, en democracia, desde el respeto a la tierra, desde el amor por nuestra patria. Así que hay muchos elementos que son transversales entre lo que hacemos aquí y lo que aspira y lo que se mueve dentro del cooperativismo. Y no puedo pasar por alto, y quiero hacer un paréntesis para agradecerte, porque estás con otros sombreros en el movimiento cooperativo, en cooperativismo, en la liga de cooperativas, en otros espacios, y eso no ha sido motivo para que te desvíe, todo lo contrario, que es que has podido transferir y colocar esa visión y ese propósito de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico en cada participación que te he visto por algún tiempo en el movimiento cooperativo. Y eso es muy importante, se reconoce y se agradece. Licenciado Ever Padilla, el tiempo no es suficiente y tenemos que dar continuidad a este programa en la próxima edición de Muévete. El programa de cooperativismo, los esperamos a todos. Pronto tendrás tu casa en el metaverso. Mientras tanto, te ayudamos a comprarla en la isla. Vega Coop, de tu lado siempre. Vega Coop fue de las primeras cooperativas en Puerto Rico en poder otorgar lo que es Hope Buying Assistance. Esta ayuda llega a Puerto Rico después de Irma y María para poder reconstruirlo a Puerto Rico. Nosotros tenemos este producto para ustedes, que lo pueden ayudar tanto para gastos de cierre o pronto y poder comprar esa propiedad que sueña. Llámanos al 915-0030, estamos esperando tu llamada para poder ayudarte. Nosotros Vega Coop contamos con todos los productos hipotecarios que existen en el mercado. Te esperamos. Muévete. Es una plataforma del Comité de Educación de Vega Coop. Produce Here and Now para Vega Coop.